Buenas tardes, vamos a empezar ya, es la hora. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con Arturo Zaragoza, arquitecto, doctor arquitecto y amigo, principalmente amigo, que nos conocemos desde hace un montón de años, pues prácticamente desde que yo acabé la carrera y empecé a trabajar, pues tuve la oportunidad de conocerlo en la consellería y desde entonces no hemos dejado de esta amistad. Él es doctor arquitecto, como decía, ha sido inspector de patrimonio de Castellón durante más de 35 años en la Consellería de Cultura y es académico de Bellas Artes de la Escuela de San Carlos de Valencia y académico también de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y la verdad es que él es una persona que sabe tantísimo del patrimonio de Castellón que pensé que era ideal para que nos viniera a contar un montón de cosas y que podemos aprender, porque ya veréis cómo nos enseña cosas increíbles. Y nada, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación, que estamos encantados de contar contigo. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Yo, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este ciclo que hayan la invitación, que hayan contado conmigo para hablar de un tema que para mí es muy importante, que es el tema del patrimonio arquitectónico de la provincia de Castellón, de toda la provincia entera, no solamente de la ciudad. Creo que hay que empezar hoy explicando el título, un título un poco extraño, a propósito de la guía de arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Castellón, que es lo que pone ahí, mis fichas favoritas. Bien, desde hace un par de meses aproximadamente, el Colegio de Arquitectos está intentando impulsar y realizar una guía de arquitectura de toda la provincia de Castellón. Hemos tenido varias reuniones y en una de las últimas reuniones que tuvimos, al salir yo le dije a algún compañero, digo, yo hay algunas fichas que me gustaría ser yo personalmente el que las hiciera. Dice, entonces tú tienes fichas favoritas. Dice, ¿y por qué tienes fichas favoritas y cuáles son? Yo me quedé un poco con la idea esa, y cuando Jesús me estaba dando la vara con que viniera aquí, yo dije, bueno, pues a lo mejor es un sitio oportuno para explicar cuáles son mis fichas favoritas. La verdad es que yo voy a contar solamente 7 fichas, no muy rápidamente porque el tiempo no da para más, incluso rapidísimamente, como verán, pero pensaba que podía ser de interés general las cosas que voy a contar, y no solamente para quedármelas yo, porque son muchas cosas de esas que te quedas y al final no salen a ningún sitio. De los 7 edificios que voy a hablar, podrían haber sido bastantes más, no los he seleccionado con el primer criterio, es que haya por lo menos uno de cada siglo, como son desde el siglo XIII hasta ahora. Como hay más de 7 siglos, porque en realidad hay 8, hay una serie de trucos que he utilizado para que salgan todas las épocas. Luego, que tengan edificios que tengan diversas funciones, o sea, hay por lo menos 2 ermitas, hay una iglesia, hay un ayuntamiento que es también una casa señorial, hay otra casa, una hospedería, y hay también un transformador y hay también una barraca de piedra en seco, ¿no?, para coger un poco todas las cosas. Y luego, aunque la mayoría, hay mayoría, por así decirlo, de la comarca del Sforç de Morella, también hay del Maestrazgo, también hay de la Plana. Siento que no hayan del Alto Palancia y del Alto Mijares, podrían haberlo habido, me he quedado con muchas ganas de poner algunas cosas, pero no da el tiempo para ello. Una cosa que me ha pasado curiosamente, yo pensaba que las cosas que iba a contar eran mis fichas favoritas porque eran sitios donde yo había tenido vivencias personales. Luego me he dado cuenta que no solamente eso, por supuesto que había tenido vivencias personales, como ustedes comprobarán, sino que además detrás del edificio hay siempre personajes muy interesantes, absolutamente curiosos en todos ellos. Es decir, que no voy a hablar de piedras, sino que voy a hablar de gente y también de piedras. De las 2 cosas a la vez. Y, en cualquier caso, lo que me interesa transmitir es la enorme riqueza y variedad del patrimonio arquitectónico de la provincia de Castellón, que muchas veces despreciamos, que muchas veces desconocemos, y que se demuestra, por ejemplo, ahora, supongo que les pasa a todos ustedes, que tienen algún amigo que tiene unas ganas locas de ir a París a ver Notre Dame.
Pero no, seguro que hay mucha gente que no ha visto la arciprestal de Morella o no ha visto ninguna de las 7 cosas que voy a contar yo ahora. Ninguna de las 7 cosas que voy a contar yo ahora las ha visto. Y algunas consideramos que lo nuestro, al ser propio, es de menor interés y a veces tiene una altísima cultura, un altísimo interés, y lo que pasa es que lo desconocemos. Bien, la primera ficha que voy a contar es una ermita, la ermita de Sant Pere Castellfort. La ermita de Sant Pere Castellfort tiene una cosa muy curiosa, y es que en la civilización romana, a los lugares con mucho carácter, los romanos decían que tenían genius loci, es decir, que había un genio del lugar, protector del edificio. Estos edificios que tengan genius loci, en el sentido que lo entendemos nosotros, que tengan personalidad, carácter, tanto por el paisaje como por el edificio, yo hay pocos que conozca que tengan una cosa tan clarísima y tan acendrada como el lugar y la ermita de Sant Pere de Castellfort, porque son dos cosas indivisibles, tanto el sitio donde está como la ermita, son absolutamente indivisibles. ¿Por qué? Pues no sé, se pueden dar muchas explicaciones, pero da lo mismo, hay un dominio enorme del territorio, es un sitio altísimo, hay que ir adrede. Desde Castellón vamos subiendo, nunca bajando, es decir, siempre hay que subir. Durante cientos y cientos de años han peregrinado miles y miles de personas y por alguna razón habrá sido que han ido a ese lugar y no a otro sitio, porque es un sitio donde hay que ir adrede, no viene de paso absolutamente para nada. Bien, yo como arquitecto inspector tuve el privilegio de trabajar en la restauración de esta ermita. Fue de las primeras cosas que hice a partir de que fui arquitecto inspector, y el edificio pues es muy interesante. Aquí estamos viendo una vista aérea, este es el proyecto, fíjense que es una planta de arcos de diafragma con un ábside ochavado, octogonal. Probablemente uno de los intereses que tenga este edificio, uno de los intereses arquitectónicos, es que es el primer edificio que podemos llamar gótico, no solamente de la provincia de Castellón, sino de la Comunidad Valenciana. Seguramente puede datarse entre 1244 y entre 1232 y 1244. No voy a contar ahora porque eso ya sería una hora y sería otra conferencia. Pero no solamente porque sea el edificio gótico con bóveda de crucería más antiguo que hay en nuestro territorio, sino porque además, aquí ven, por ejemplo, en pequeñito a la izquierda está la ermita como estaba antes de la restauración, tenía las ventanas tapiadas, un altar de yeso hecho después de la guerra. El sacerdote que lo había construido, Mosén Pepet, Mosén Jesús Miralles, que era una persona encantadora, me dijo: mira, Arturo, dice, si lo quieres derribar, dice, lo construí yo, dice, lo puedes derribar sin ningún problema, no es necesario que me pidas perdón ni nada de eso. Dice, yo lo hice, dice, era la única cosa que supe hacer, la derribé, por supuesto, ¿no? Bien, esto era un paso intermedio, lo que ven a la derecha, y esto es más o menos como se ve ahora. Fíjense que tiene unos capiteles, que ahora los veremos en más detalle, son capiteles de transición románica, ¿no? Bueno, creo que pues no han salido. No, son unos capiteles que muestran que el edificio ya es una bóveda de crucería, que es un momento muy antiguo, pero que estamos todavía a principios de la primera mitad del siglo XIII. Tiene una portadita que es una monada para entrar, y tiene una cosa muy curiosa esta portada, que tiene estos Green Man. Los Green Man son unos personajes que pertenecen a la mitología nórdica, que le sale, por la boca le salen como plantas, ¿no? Son muy característicos de la arquitectura nórdica y no de la del sur de Europa. Es decir, que aquí ha trabajado en 1230 un equipo que viene del norte, que ha hecho que en un sitio donde jamás se había construido nada similar, y que se está haciendo una cosa como la que están haciendo en el norte de Francia. Hay también pues, una clave con arcos cruzados y unos juegos de pavimentos fantásticos con esos vesicapistis. Es una escuela de pavimentistas franceses que están documentados por la comarca del Sports durante el siglo XVI, y que no solamente hacen estos vesicapistis, sino que hacen estos laberintos que vemos bajo, como el laberinto de Santa Lucía de Morella, que es una ermita que está al lado de la que estábamos viendo antes.
No solamente es interesante por la arquitectura, es interesante también por la etnología. Hay dos romerías, la romería de Catí, que les sonará por lo menos si no han ido de verla por la televisión, en la prensa. Sale un día desde Catí, llega hasta Castellfort y al día siguiente se duerme allí y al día siguiente se vuelve, se hacen estas ollas enormes, es muy interesante, no solamente por lo que se reza, lo que se ve, lo que se anda, sino incluso, sobre todo, por lo que se come, porque en cada sitio, en cada parada se come una cosa distinta. Uno de los sitios donde se para es en la ermita de Salvasoria, una antigua parroquia del siglo XIII, también documentada, muy antiguo. Esta foto de la semana pasada es una foto denuncia, para ver si la ve alguien y puede decir a alguien y protestar diciendo qué barbaridad, cómo está nuestro patrimonio, o sea, pues lo pueden decir, ¿no? Y luego hay otra romería desde Portell, que es como las que se hacen al Peñagolosa, también muy interesante y por supuesto también se come, ¿no? Bien, a mí lo que me ha interesado de la ermita de Castellfort contarles es dos cosas que son... es un edificio que está lleno de leyendas, de muchísimas leyendas. Y entonces, una de las leyendas, que es muy curiosa, que luego se transforma en una historia, es la historia de don Blasco Alagón. Don Blasco Alagón conquistó Morella muy tempranamente, en contra de la opinión del rey, se la quiso quedar él, don Blasco Alagón, que era un caballero templario, se la quiso quedar él, tuvo sus diferencias con Jaime I, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que sabemos de la leyenda que había respecto a don Blasco Alagón es que volvía un día de Vilafranca hacia Morella y se perdió en una ventisca terrible. Eso es absolutamente frecuente en San Pere de Castellfort, que tiene un microclima absolutamente horrible. Es decir, yo las he vivido, con lo cual me creo que se haya perdido allí una persona del siglo XIII. Y entonces, cuando él y toda su compañía se encontraban ya que iban a morir, entonces oyeron una campana de un ermitaño que estaba allí y entonces don Blasco se sacó la espada del cinto, la clavó en el suelo, exactamente en el sitio donde está este peiró, y juró que regalaría una campana que se oyera hasta el mar. Bien, esto era una leyenda, ¿no? Hasta que apareció un documento del siglo XIV que se habían fundido la campana que había en Castellfort y con esa se habían fundido, o se habían realizado las dos campanas que había en el pueblo. Era una campana de 1300 kilos, o sea, demasiado grande para esta ermita, lo cual indica que sí que podría ser verdad. Luego, cuando hicimos la restauración de la ermita, vimos el sitio donde podía haber estado esta campana, que era una potente base de sillería. Hay más cosas sobre don Blasco, pero en cualquier caso la historia que prefiero contarles más detalladamente es una que me pasó a mí, y es que cuando estábamos haciendo la restauración de la ermita, la gente que la estaba restaurando era gente de Castellfort. Yo creo que eran los mismos, o con el mismo ADN por lo menos, de los que habían construido la ermita 700 años antes, ¿no? Los herederos, ¿no? Eran gente muy sabia, sabía muchísimo, a mí me enseñaron muchísimo sobre construcción de esta época, ¿no? Y un día que íbamos el aparejador y yo, no estaba el compañero arquitecto que estaba trabajando conmigo, entonces vimos que estaban todos los obreros corriendo de aquí para allá, iban persiguiendo algo, ¿no? Y le dije a mi compañero, digo, Paco, vámonos, que estos no nos hacen caso. Volvimos a la semana siguiente y lo que me dijeron fue, dice, mire, esto es lo que le ha correspondido a usted por lo del otro día. Digo, bueno, vamos a ver, explíquenme usted qué es lo del otro día. Y entonces lo del otro día es que había aparecido una lagartija de 2 colas. Entonces, si aparece una lagartija de 2 colas y la coges, la metes dentro de una caja de zapatos, la tapas y antes de morir la lagartija con la cola escribe 5 números, vas, compras el número y te toca la lotería. Y a mí me daban la participación correspondiente de la lotería. A mí me entusiasmó esta historia, ¿no? He tenido el número, enmarcado durante mucho tiempo, luego lo he perdido, lástima, ¿no? Y llamé al compañero, que era Miguel García Lisón, era catedrático, vivía en Barcelona, le gustaba mucho la etnología, y yo pensaba que le entusiasmaría, ¿no? Y le dije, Miguel, digo, ha pasado esta historia. Y después, no te rías, Arturo, dice, porque eso es verdad. Dice, mi padre fue maestro en un pueblecito del Pirineo. Pasó esa misma historia, dice, y todo el pueblo compró lotería menos el cura y el maestro, que era su padre, dice, y tocó, y entonces todos recibieron dinero menos el cura y el alcalde, diciendo que aquello eran tonterías.
Pasó un mes o 2 meses y yo estaba entonces de profesor en el máster de conservación del patrimonio en la Universidad Politécnica de Valencia y fuimos con los alumnos a una ciudad, fuimos a Nápoles y de Nápoles a un sitio maravilloso que se llama Paestum, ¿no? Y al salir de Paestum había una tienda de regalos y vendían lagartijas de 2 colas en bronce. Y dije, ¿esto qué es? Y dice, una lucentola de 2 code, costa buena fortuna. Vamos a ver, lo curioso es que en Castellfort pasaba lo mismo que en Paestum, que es una ciudad griega del siglo VI a.C. Es decir, que no hay que inventar, no hay que ir a Bruselas para inventar Europa. O sea, hay un mundo, un sistema de creencias ancestrales por todo el Mediterráneo que está en Castellfort, que está en esos laberintos que hemos visto, o sea, que tenemos aquí, esos laberintos que están también en los mosaicos romanos, que están en la Catedral de Chartres, este es el de la Catedral de Chartres, y que está en Castellfort, ¿no? No es el único que hay en Castellfort. En Castellfort, en casi todas las casas antiguas, tienen un laberinto como este. ¿Qué significado tiene? No vamos a entrar en eso porque tenemos que pasar ya rápidamente a la segunda entrada, que es la ermita de Santa Lucía y San Lázaro de Morella. Bien, esto es Morella, por Cabanilles. Fíjense que está la ciudad y un acueducto potentísimo que se ve ahí a mano derecha. Tenemos ahora la vista al revés, el acueducto lo vemos por bajo y al fondo Morella. Y entonces, si nos acercamos, esto ya es una foto de antes de ayer, ¿no? Este es el sitio por donde todos ustedes han pasado y evidentemente el edificio que hay en primer término les ha pasado absolutamente desapercibido. No han entrado nunca, seguro. ¿Hay alguien de aquí que haya entrado? No, ¿verdad? Bueno, pues esto es la ermita de Santa Lucía y San Lázaro. Pero antes es otra historia, no es literaria, esto es una historia mucho más científica, ¿no? Y todos los personajes que voy a contar ahora viven y tienen teléfono y los tengo en el móvil, ¿no? Vamos a ver, primero hay que ir a hablar de un señor que se llama Josep Alañá, Mosén Josep Alañá, que es el canónigo archivero de la Catedral de Tortosa, un señor eruditísimo, que publicó en el año 93 un artículo que se llamaba Assassinat sacríleg d'un menoret a l'església de Santa Llúcia de Morella, un casus iuris asili en la Baixa Edad Mitjana. Lo publicó en el Boletín de Amigos de Morella y su comarca y lo debimos leer, pues supongo que 3 personas máximo, ¿no? Contaba una historia muy interesante y es que el arquitecto que estaba construyendo Santa María de Morella, que se llamaba Domingo Pruñonosa, un apellido muy frecuente por la zona del Maestrazgo, había construido antes la iglesia de San Francisco de Morella y pasó por delante del andamio un menoret, un franciscano. Lo persiguió hasta la ermita de Santa Lucía, hasta aquí donde vemos, fuera de las murallas, lo asesinó, volvió con un puñal, lo asesinó con un puñal, eso se sabía, y volvió a la iglesia y pidió el derecho de asilo. Lo único que le interesaba a Mosén Alañá en su artículo era el derecho de asilo. A mí lo único que me interesaba es que había un nombre de un arquitecto que estaba trabajando en Morella, en San Francisco, y evidentemente cada uno tiene unos intereses absolutamente diversos. Esta historia se olvidó, la olvidamos todos, y unos 7 u 8 años después hubo que encargar la iglesia esta, la ermita, que aquí vemos en buen estado de salud. Fíjense la fotografía de arriba, que estaba destrozada, con las cubiertas hundidas. Hubo que encargar un proyecto de restauración, se le encargó a una arquitecta de origen chico que se llama Vera Jobauberova, y yo me acuerdo que le dije personalmente, digo, mira, Vera, tenemos muy poco dinero, aquí lo único que hay que hacer es la cubierta, no se te ocurra tocar el subsuelo porque si no habrá que llamar a un arqueólogo y nos gastaremos todo el dinero en arqueología. Bueno, total, que hubo un problema en el subsuelo y no quedó más remedio que hacer una excavación arqueológica. La excavación la hizo un arqueólogo, que es José Manuel de Otal, que vive en Morella también ahora en estos momentos, y entonces apareció en el subsuelo los huesos de un fraile mediados del siglo XV, porque esto estábamos hablando de 1350 aproximadamente, la historia que les contaba yo antes, y con un puñal clavado en la espalda.
Claro, eso hubo que mandarlo a limpiar, a estudiar, y entonces resultó que el puñal no era un puñal, sino que era un compás de arquitecto. A partir de que era un compás de arquitecto, claro, o sea, nos quedamos todos un poco abiertos y todo el mundo empezó a investigar. Victoria Almuni, que era una profesora que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la Catedral de Tortosa, encontró que Domingo Pruñonosa era el yerno del maestro de obras de la Catedral de Tortosa. Empezaron a aparecernos todos los familiares de Domingo Pruñonosa, etcétera, etcétera, y bueno, durante una temporada, o sea, aquello fue espectacular. La Guardia Civil fue a interrogar a Vera Joba-Uberova porque se había enterado que había habido un asesinato de un fraile. Yo creo que, o sea, los guardias civiles debieron suicidarse porque esta hablaba un español muy parecido al checo, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la cosa derivó. Esto, por cierto, es, por otras razones, sabíamos que el rosetón este es lo que estaba haciendo en esos momentos Domingo Pruñonosa en la Arciprestal de Morella. Se hizo una novela, esta novela, Pérez Marcades. A partir de esa leyenda el autor introdujo muchas variaciones y muchas variantes que no son reales, evidentemente, ¿no? Bueno, y entonces llegó un momento que yo ya estaba hasta harto, porque, o sea, parecía que solamente había frailes asesinados y arquitectos asesinos, ¿no? La gota que colmó el vaso fue que Rafael Martínez, que era entonces el director del Museo de la Valltorta, que es donde tenía que estar todo el almacén de la consellería y por lo tanto los huesos del muerto, me los trajo un día al despacho y dijo que ahí no le cabía ni que me los quedara yo. Digo, yo con los huesos del fraile, digo, por Dios, digo, Rafa, digo, no se podrían enterrar. Y entonces, digo, este señor no quería estar enterrado en esta ermita, digo, pues lo enterramos en esta ermita. Y entonces se hizo el entierro y un funeral, entre comillas, no, etcétera. Bien, toda esta historia, que es muy divertida y muy interesante y da para una novela y podría dar para un serial, tiene interés para mí por otras razones, y la he traído por otras razones, porque es que a partir de esta historia y del puñal y de todo esto, sabemos que hay un arquitecto importantísimo en el siglo XIV en la provincia de Castellón, que construye, por ejemplo, el ábside de San Mateo, que es lo que tenemos aquí a la derecha. San Francisco de la Morella, que es lo que tenemos a la izquierda. Está trabajando en Santa María y se pueden identificar rosetones y cosas muy importantes. Y sabemos también que hace también la iglesia de Uldecona, eso lo hemos sabido después. Y seguramente puede hacer otras cosas. No, por ejemplo, es muy probable, es muy posible que no él, porque es anterior y ya ha muerto por esas fechas, pero que gente de su equipo, del que salen, incluso ha podido hacer cosas aquí en la ciudad de Castellón. Pero bueno, esa es otra historia, etcétera. Y con eso nos vamos al tercer tema, que es la iglesia, la escalera del coro de la iglesia arciprestal de Morella. Esto es diverso, aquí ya dejamos a los frailes arquitectos, a las ermitas, y entramos en cosas un poco más serias, ¿no? Bien, la iglesia arciprestal de Morella, ya saben que es uno de los edificios importantes que hay en la provincia de Castellón. Sería importante aunque no estuviera en la provincia de Castellón, ¿no? Elías Tormo ya dijo en su día que seguramente es el templo gótico más importante de la región valenciana, frases textuales de Elías Tormo, etcétera. Y entre las cosas que tiene la iglesia, de la cual no voy a hablar, es de construcción muy temprana, 1260, en 1310 seguramente está ya acabada, pero la potencia económica de Morella es sobre todo a finales del XIV y principios del XV, que es la exportación de la lana a Italia. Entonces quieren crecer la iglesia, pero no pueden crecerla. Por un lado tienen la montaña, por el otro tienen la cabecera, por el otro está todo construido alrededor. Y entonces la única idea que tienen para construir lo que es un coro, seguramente para hacer una catedral o una concatedral, no es hacerlo en alto. Es una cosa originalísima, rarísima, no tiene paralelos. Coros altos en la parte de atrás de las iglesias son muy frecuentes a partir del siglo XVI, por lo menos en toda España, pero exentos sobre 4 columnas que ya estaban construidas más de 100 años antes y que una de ellas estaba desplomada ya, o sea, hay que saber muchísima construcción y muchísimo cálculo y cómo lo han sabido, da lo mismo, no vamos a entrar en esa historia. Fíjense, pero claro, la ventaja que tiene es que tienes el coro en alto y la iglesia tiene toda la longitud que se quiera y el coro lo tienes encima. Es una idea brillante, rarísima de hacer en el siglo XV, ¿no?
Se calcula que esto se hace entre 1406 y 1426 aproximadamente. Se supone que ahí, como escultor, vamos a verlo, sí que es Bertomeu Santalinia, pero como arquitecto, como calculista, no tenemos muy claro quién demonios ha podido hacer esta cosa tan sumamente ingeniosa. Pero claro, el problema ya no es el coro que está en alto, el problema es la escalera. Es que hay que subir la escalera. Y entonces la escalera es un helicoide que da 360 grados para subir arriba. O sea, imagínense el reloj, da la vuelta completa, ¿no? Además, en sí mismo es una escultura si lo miramos desde lejos, y si lo miramos con detalle es todavía, o sea, más espectacular. Es un yeso labrado y policromado, que es pero ¿cómo está construido por dentro? Pues no lo sabemos. El problema fue, luego lo contaré, que claro, había que evaluar si esto resistía o no resistía. En cualquier caso, tiene un programa iconográfico elaboradísimo. Es lo que está contando todos estos personajes que hay, son los antepasados de Jesucristo. Al final del todo está el nacimiento con la Virgen, es una especie de árbol de Yesé puesto al revés. Luego el capialzado inferior es una cosa también trabajadísima, con un jarrón con flores, con niños putti a la italiana, en unas fechas tempranísimas, etc. En cualquier caso, es un unicum y un alarde estructural complejísimo. Aquí vemos pues todas las filacterias, esto se ha podido fotografiar, sabemos exactamente cómo es todo, etcétera. Tiene una anunciación que es una monada, que siempre se ha utilizado 1000 veces para Navidad, para felicitación de Navidad, y la escultura, fíjense, tiene paralelos con la Sala Dorada del Ayuntamiento de Valencia. Eso permite pensar que aquí está trabajando directamente Bertomeu Santalinia, que para mí es el mejor escultor o el mejor artista que hay en la Edad Media en Valencia, sin ninguna duda, ¿no? Y es tan poco conocido, pues poco conocido, y seguramente, y sin ninguna duda, el mejor artista que ha habido nunca en toda su historia en la provincia de Castellón. Pero bueno, en cualquier caso, el problema mío, y es por lo que lo traigo aquí esto, ¿no?, es porque en 2003 hubo una exposición en Morilla que se llamó La Memoria Daurada. Entonces, en La Memoria Daurada existió la idea de que todos los turistas pudieran subir por la escalera al coro, y entonces había que evaluarla. O sea, dice, bueno, pues me da miedo que empiezan aquí a subir gente dando saltitos y eso. Nosotros habíamos dado por supuesto que esto tenía un alma de piedra revestida con la escultura con yeso, ¿no? Y eso nos estuvo mareando muchísimo tiempo. Entonces hubo que hacer, claro, no se podía romper la escalera para ver cómo estaba hecha, ¿no?, porque no se podía romper. Lo único que había que hacer era estudiarla con métodos no destructivos. Entonces, lo primero que se hizo fue el levantamiento telemétrico con escáner láser. La escaneamos, con lo cual teníamos todos los grosores. Nos dimos cuenta que con piedra no podía hacerse. Estábamos perdidos hasta que un día, se nos ocurrió que con este aparatito que hay aquí a la derecha, que se llama pachómetro, que es un detector de metales que lo venden por todas partes y que vale 50 euros, ir allí, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, si quieren hacer un agujero en un cuarto de baño y hay una tubería, para no perforar un conducto de agua, pues se pasa el pachómetro y pita. Pues nos fuimos con el pachómetro sospechando que podía pasar alguna cosa rara, y empezó a pitar. Es decir, que había hierro, no había hierro, lo cual así de repente pues parece una barbaridad que los góticos hicieran esas cosas, pero es que últimamente los franceses están estudiando que la cantidad de hierro que se está utilizando, sobre todo en el siglo XIV y en el siglo XV, en las catedrales francesas. La verdad es que hay catedrales en París, por ejemplo, también, sin ir más lejos, aunque esta es anterior, que se están utilizando muchísimo el hierro, y aquí se volvió a utilizar. El georradar no nos dio ninguna respuesta, y lo que ya fue definitivo fue utilizar la termografía infrarroja, que es la cámara térmica.
se va pasando a la cámara térmica y entonces las diferencias de calor, si se pone un foco de calor en una parte del muro y vas pasando las fotografías, salen, o sea, fíjense que esos elementos verticales, o sea, esos son las barras de hierro. Ya a partir de que sabíamos esto, por dónde iban las cosas, fue mucho más fácil montar la estructura y vimos que era una estructura de madera con jabalcones y luego una barandilla metálica, o sea, con una estructura metálica. Y bueno, estaba tan claro que luego ya con lupa o poco menos y mirando por todas las esquinas vimos ya los elementos de madera, una barra de hierro y vimos también que toda Morella está montada con cuerpos volados, es decir, o sea que han hecho un sistema estructural muy parecido al que estaban utilizando en todas las casas que hay por los alrededores de Morella. Fíjense, por ejemplo, en la parte de arriba aparece un trocito de hierro y bajo se ve todos en rojo los elementos estructurales en hierro de la escalera de Morella. Quiero decir, bueno, dices que los franceses se creen que son modernísimos ahora porque ellos ya utilizaban el hierro en el siglo XIV. Dice, aquí en Morella también, aquí en Morella también. ¿No? O sea, no es necesario ir este fin de semana a Notre Dame para ver cosas estupendas y maravillosas. La hospedería del ermitorio de Nuestra Señora de la Fuente de la Salud de Traiguera, que supongo que han ido todos ustedes a la Fuente de la Salud, si no han ido, o sea, mañana se piden un día de vacaciones y van allí porque es necesario ir a verlo. Bien, pues en el ermitorio es una especie de edificio bocadillo, en el cual la iglesia está en el centro, que es lo que vemos ahí con 3 arcos. A la izquierda se construyó para un antiguo palacio que querían construirse los duques de Segorbe, que no llegó a acabarse y se ha acabado pues hace unos 20-30 años y ahora lo ocupa un restaurante absolutamente recomendable. Si alguien no ha ido a comer a ese restaurante, pues eso que se ha perdido. Y a la derecha está la hospedería, que es de lo que voy a hablar. La hospedería es también un edificio complicadísimo, que seguramente se hace en el siglo XV, XIV, XV, y que luego en el siglo XVI, por parte de la Orden de Montesa, en esos momentos el gran maestre de la Orden de Montesa es un Borja, y aparece su escudo, el escudo de los Borja aparece aquí en esa hospedería. Construye este edificio, del cual yo voy a hablar solamente de una cosa muy concreta, pero que me parece importantísima y que ha pasado, a mí mismo me había pasado desapercibido hasta hace año y medio, 2 años. Bueno, como no iba a poner ninguna cosa del siglo XVIII, digo, bueno, por lo menos pongo una cosa una imagen de la ermita, que es del siglo XVIII, que es el milagro de la aparición de la Virgen en el barranco, que ahora veremos lo que es, o bueno, lo ven aquí en la fotografía de antes. A la parte de la derecha, si no han estado ustedes, se hunde esto de aquí y eso es un barranco que yo lo he visto con con 1 metro de agua, o sea, pasando, afortunadamente, o sea, la recogida de agua que tiene para pasar por este barranco es pequeña y enseguida desaparece, pero es un sitio que, bueno, ahora evidentemente, o sea, no se autorizaría su construcción después de las últimas riadas que han habido, o sea, porque no deja de ser un barranco y yo creo que este barranco a veces, o sea, ha hecho reconstruir más de una vez lo que estamos viendo aquí a la derecha y toda la hospedería está montada encima justamente del barranco. Como la imagen de la Virgen aparece en este barranco, se lleva al pueblo, pero al día siguiente vuelve a aparecer en el barranco. Es una historia que se repite en muchas ermitas, ¿no? Y entonces es por lo que se decide construir exactamente en este sitio la ermita y la hospedería. La hospedería está muy renovada por su interior. El pavimento que vemos aquí es un pavimento que se realizó por la Escuela Taller de Traiguera, una escuela que funcionó muy bien durante los años 90 y principios del siglo XX, pero que, bueno, los únicos azulejos que quedaban auténticos son aquellos que están puestos debajo de la ventana, ¿no? Pero fíjense ya que esta ventana, o sea, los cuarterones,
son triangulones, por decirlo de alguna forma, que están en la contraventana, o sea, son muy geométricos. Bueno, pues todas las contraventanas que hay en el santuario de Traiguera son todas diferentes, no hay dos iguales. Ahora, claro, estaban en tan mal estado cuando los cogió la escuela taller, en la cual yo estuve, por supuesto, trabajando también en esta escuela taller, estaban en tan mal estado que los originales se guardaron en el museo, que están allí, están todavía sin restaurar, ¿no? Y se hicieron copias. Afortunadamente teníamos unos carpinteros buenísimos, un carpintero que se llama Grañana, genial, que enseñó carpintería a mucha gente de la zona, ¿no? Y bueno, pues si van, lo que verán son las copias. Si van al museo podrán ver los originales de estas puertas, de estas contraventanas. Aquí vemos algunas. Bien, fíjense que son unas geometrías muy peculiares. Aquí a la izquierda vemos un octógono que juega con rombos y con cuadrados. El de la derecha es más difícil de seguir, pero tiene... Aquí vemos otro que va a base de octógonos, rombos, etc. Todas estas puertas no he traído todo porque si no tampoco haríamos otra cosa más que ver geometrías. Son teselaciones, redes geométricas de polígonos de polígonos regulares y semirregulares, que son una rama de las matemáticas, de la geometría. Ahora en estos momentos, si ponen teselaciones o tessellations en inglés en Google, ya verán que les aparecen páginas y páginas y páginas, porque son muy interesantes, porque los de polígonos regulares, por ejemplo, que llenan el espacio, o los de semirregulares, que también lo llenan, permiten por ejemplo, hacer fotografías esféricas, permiten hacer modelos muy interesantes. Fíjense, por ejemplo, en esta contraventana. Fíjense, si giran un poco la cabeza, verán que es una estrella de 8 puntas muy peculiar, que luego ordena 8 cuadrados exactamente iguales, que hay un octógono que se mete dentro de todo esto. Quédense con esta idea, porque luego pondré una imagen respecto a eso. Bien, la sorpresa fue que hace 2 años tuve que trabajar en el Palau de la Generalitat porque había que coordinar un libro sobre la arquitectura del Palau, y una de las cosas que nos llamó la atención todos los que estábamos allí es que todas las contraventanas eran diferentes. Pasaba exactamente lo mismo que en Traiguera, con la diferencia de que en el Palau de la Generalitat están mucho mejor conservadas, por lo que sea, ¿no? Por las circunstancias que sean, están mucho mejor conservadas, y la clasificación de teselaciones regulares y irregulares se puede estudiar de una forma más seguida, pero bueno, se puede hacer el paralelo entre Traiguera y el Palau de la Generalitat. ¿A dónde voy a ir a parar? Traigo esta otra imagen. Esto es un dibujo de Kepler, del famosísimo astrónomo Kepler, que en 1619, es decir, unos 30 años después de lo que estábamos viendo en Traiguera, da este dibujo de teselaciones, y fíjense que en este que hay a la derecha, abajo del todo, vuelven a aparecer la estrella esa de 8 puntas con los cuadraditos, y otro que no les he señalado es el que está abajo a la izquierda, ¿no? Es decir, estos juegos que está señalando Kepler, estaban ya en Traiguera. Bueno, estos juegos de geometría se dan porque en esta época, en la cultura europea, las matemáticas están detrás de todo, están hasta detrás de la filosofía. Pascal, por ejemplo, no solamente es filósofo, sino que es matemático, ¿no? Todo se tiene que... lo único cierto, claro, que hay son las matemáticas, pues vamos a hacerlo todo conforme a las matemáticas. Kepler lo que propone en el Harmonices Mundi, un libro que publica él, es que los astros se ordenan conforme a la armonía de las relaciones entre los polígonos. Luego se dará cuenta que no es verdad, pero es la primera idea que tiene. Pero es que aquí tenemos otro personaje igual. Es un personaje que es Jaume Falcó, lugarteniente de la Orden de Montesa, es
es diputado a Cortes en Valencia, controla el Palau de la Generalitat, por supuesto el Montesa, porque, o sea, Montesa es traiguera y está en los dos sitios. Bueno, pues este señor es poeta y matemático, es un famoso poeta, tiene la virtud o el defecto de que toda su poesía está en latín, con lo cual ahora no la lee absolutamente nadie, ¿no? Y una de las cosas en la que se preocupa muchísimo y porque la que se le critica ahora y se le tiene por o sea, como que estaba mal de la cabeza, es porque él hace un libro sobre la cuadratura del círculo que ahora, muy luego de él, se demuestra que es una cosa imposible, ¿no? La cuadratura del círculo. Pero en esos momentos es todavía posible, es decir, que a Kepler se le perdona que haya pensado cosas de este tipo, pero a Falcón no se le perdona. Esta historia viene a cuento porque vamos a Traiguera, vemos las carpinterías y decimos, pues bueno, un carpintero mañoso que estaba aquí, dice, no, gente, o sea, que sabe matemáticas, o sea, no es necesario ir a Bruselas para inventar Europa otra vez, o sea, sin salir de la provincia de Castellón. Como el tiempo pasa, nos tenemos que ir a Betxí. Y en Betxí hay un edificio curiosísimo, que, bueno, pues hasta el año 2000 o así aproximadamente, pues lo único que sabíamos era esta foto que estaba publicada en la geografía del reino de Sartú, ¿no? Se veía este claustro, el edificio había pertenecido, estaba siempre cerrado, desde la inspección de monumentos nos empeñamos en entrar allí, ¿no? Y al final cuando entramos vimos que esto existía y que estaba muy bien, ¿no? Intentamos entusiasmar a los ayuntamientos, que no fue uno, sino que fueron sucesivos uno detrás de otro, y los ayuntamientos se entusiasmaron con este edificio. Lo compraron y se ha estado restaurando, luego verán cómo. El edificio es conocido, fue un castillo desde el siglo XIV, en el siglo XVI hay un noble que se llama Sancho de Cardona, que es almirante de Aragón, que empieza a construirlo, lo deja inacabado porque tiene problemas con la Inquisición, con los moriscos, etcétera. Es una historia muy larga de contar, y el edificio queda inacabado y lo compra otro personaje curiosísimo para estudiarlo también, que se llama Pascual Meneu. Pascual Meneu era arabista, hebraísta, catedrático de Salamanca, amigo de Unamuno, un personaje para darle de comer aparte. No voy a contar historias de su vida particular porque no procede, ¿no? Y bueno, pues esto ya fue de sus descendientes, que fue cuando lo encontramos nosotros, y entonces se gestionó la compra. Entre tanto, lo que había pasado durante un edificio renacentista, había ya muy venido a menos, pero tenía la arquería del patio inacabada, tenía una portada serliana fantástica, y en los años 60 empezó a derribarse parte del edificio porque se ha ido subdividiendo. Ven ahí donde está esa ventana gótica, que lo están derribando, y ahí en ese sitio construyeron en los años 60-70 un edificio de 4 plantas horroroso, que no he puesto la foto porque para que no se queden mal de la vista, ¿no? El problema es que ahí había ese edificio con una medianera hermosísima que recaía sobre el patio renacentista que estaba ahí al lado, y luego lo que estaba más a la derecha, eso era lo que se había arreglado Pascual Meneu a principios de siglo, ¿no? Para vivir él personalmente. Bien, entonces había que trabajar con todas estas cosas, con el edificio de los años 60, con el edificio renacentista, con el patio, que afortunadamente tenía un patio por detrás, tiene un patio por detrás muy interesante, con los baluartes para artillería renacentista muy interesantes. Y la solución fue de unos arquitectos muy jóvenes que se llaman El Fabricante de Esferas, tienen un nombre muy particular, Esferas es PH, ¿no? Entonces, el Fabricante de Esferas, o sea, habían sido alumnos míos y los más brillantes que había tenido, ¿no? Ahí en el máster del Politécnico, y entonces se les ocurrió lo siguiente: tapar la medianera y la parte de abajo de la medianera poner un cristal. Entonces, el cristal reflejaba la crujía que le faltaba al claustro. El claustro originalmente había tenido 6 crujías, o sea, 6 pandas, ¿no? Y entonces al ponerle el espejo se reflejaba. Ha sido tal el éxito, fíjense,
que, o sea, uno cuando lo ve y entra allí, la verdad es que no se da cuenta. El espejo está muy bien puesto, ¿no? O sea, la idea, dices, la idea es buena, pero la ejecución es perfecta y es mejor y permite entender el edificio. Bueno, ha sido tal el éxito, bueno, yo recuerdo que el día de la inauguración, yo no me acuerdo, o sea, estaban las autoridades que vinieron y dijeron, oye, pero ¿cuánta gente somos? ¡Qué barbaridad! No, éramos el doble de los que... Nos veíamos el doble de los que éramos, ¿no? Bueno, y ahora, por ejemplo, esto es una visita que organicé yo yo soy el que está en la columna haciendo la foto. Que la foto es la foto que yo estoy haciendo, o sea, esto es como el cuadro de Velázquez que están unos mirándose a otros, pues allí pasa lo mismo. Bueno, pues ahora allí va todo el mundo, o sea, las novias, por supuesto, o los novios van allí a fotografiarse porque es un sitio perfecto y queda guay, ¿no? Es una idea brillantísima, que dice, bueno, si lo hubiéramos visto en otro sitio, hubiéramos dicho, caray, qué gente tan buena hay aquí. Bueno, pues esto es en la provincia de Castellón y es hace muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, no solamente tiene esto el edificio tiene un teatrino, ¿no? Un teatrino del siglo XIX que es una monada, como estos del oeste, ¿no? O sea, parece que vayan a salir ahí las de la Belle Époque, ¿no? Tiene un jardín también que está muy bien, unos elementos arqueológicos también preciosos, etcétera. Como la batería sigue baja, iré muy a prisa y antes ahora toca muy bien que venga la Casa de la Bombilla, que todos ustedes la conocen con toda seguridad, que está en la calle Luis Vives. A mí siempre me ha parecido una cosa absolutamente genial, ¿no? Aunque es de 1914, yo creo que enlaza más con el siglo anterior, que creo que la invención de la bombilla por Edison o la fabricación de la bombilla por Edison es 1880, ¿no? O sea, claro, eso llega a Castellón y debe ser una revolución tremenda. De repente puedes tener luz por la noche, o sea, increíble, ¿no? En casa. Entonces, hasta ahí está muy bien, pero que el transformador tenga este aspecto, que sea una arquitectura parlante y que esté tan bien hecha, yo lo encuentro absolutamente genial. O sea, dice, bueno, o sea, hay edificios más importantes, pero parecidos a este en toda España no hay ninguno. No hay ninguno, ¿no? La bombilla con los filamentos, ¿no? El arco voltaico, el tendido eléctrico, ¿no? Hay que hablar del arquitecto, ¿no? O sea, el arquitecto se le atribuye a Luis Rosursinos. Claro, 1914 es la primera obra que hace él, luego no vuelve a hacer absolutamente nada más. En cambio, su padre, Godofredo Rosursinos, todas las cosas que hace son tremendamente originales, geniales, ¿no? Dice, bueno, a ver si es que el hijo ha firmado la obra, ¿no? Que es la primera de eso, porque luego el hijo hace cosas muy bonitas y muy bien, etcétera, etcétera, pero tan genial, tan bonito como esto, nada. Su padre, bueno, aquí ya nos aparece vestido bombero, ¿no? Como jefe de bomberos de Castellón. Al lado está la iglesia fantástica, increíble de la Trinidad. De eso no es mudéjar, eso dice, bueno, eso es del Asia Central, esos arcos apuntados, ¿no? O sea, con esta geometría es... ¿Qué? Ay, perdón, es la Trinidad, la Sagrada Familia, sí. Ay. El teatro principal, etcétera. Bueno, voy a acabar con una cosa que a mí me gusta mucho, que es la arquitectura de Piedranseco. Una de las cosas más características que tiene la provincia de Castellón, que tiene todo el Mediterráneo, pero que aquí particularmente, es que de estos paisajes como este de la Baitorta, imposibles, ahí que se puede hacer sino perseguir cabras. No se puede hacer otra cosa, o coger maquetas, ¿no? Bueno, pues de ahí salen ese tipo de paisajes. O sea, se les da mucho tiempo, muchas ganas, mucha cabeza, etcétera. Son la arquitectura de Piedranseco. Entonces, y dentro de la arquitectura de Piedranseco hay cosas muy interesantes como las barracas. Entonces, hay una barraca que a mí me interesa mucho, que es esta, la de Tomás de Generosa, que está en Catí, llegando desde Castellón un poco antes, el Mas de Gatellá, y que es de 1946. Esta la he traído por ser la mejor arquitectura del siglo XX.
Siento mucho que sea estrictamente contemporánea de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, pero estoy seguro, o sea, no sé si mis colegas me odiarán por decir esto, pero yo estoy seguro que si Le Corbusier y Mies van der Rohe hubieran visto esta barraca, seguramente hubieran felicitado al señor que la había hecho sin ninguna duda y se hubieran hecho una foto al lado de él, ¿no? Cosa que no sé si hubiera pasado con otros edificios de aquí de Castellón, ¿no? Bueno, esta barraca además es la más grande de la península ibérica, tiene 6 metros de diámetro, interior, libres, ¿no? Y las barracas sí que sabemos cómo son, cómo se construyen, tienen que ser por hiladas concéntricas, siempre con cayendo hacia el centro el peso, pero inclinadas hacia afuera. Son toda una serie de sutilezas que se van aprendiendo, que se han aprendido desde hace 6.000 años, porque 4.000 años antes de Cristo ya hay noticias de barracas de piedra en seco en Creta y en Oriente, no aquí en Occidente Mediterráneo. Solamente hay en el Mediterráneo barracas de piedra en seco hay por todo el mundo, pero barracas solamente hay en el Mediterráneo. Es una cosa que se aprende y que se transmite, ¿no? Y entonces junto con unos colegas, con Vicente Duande y un equipo que se llama BAS, ¿no? Son gente de Morella, Carmen Carbó, ¿no? Y Pepe Martínez, ¿no? Hicimos una cosa que antes era imposible, impensable, ¿no? Escanearla por dentro y escanearla por fuera, con lo cual tuvimos la sección exacta de la barraca. Y entonces luego la calculamos y al calcularla vimos que tenía el espesor mínimo posible para resistir. Es decir, que Calatrava no la hubiera hecho mejor, con toda seguridad, si hubiera sabido hacerla, que dudo mucho que haya pensado en una cosa de estas. Es decir, la barraca de Gatellá ha llegado al límite y ya está cerca de los 100 años, ¿no? Ya irá hacia los 100 años y no tiene pinta de caerse, ni muchísimo menos. Todo esto son como el maestro de obras, como este cantero, porque también trabajó en cantería, sabemos el señor que la construyó, cómo supo que le iba a funcionar. Seguramente porque había visto otros ejemplos y porque intuitivamente sabía que respondía a una geometría muy particular, que es la geometría de la parábola. La parábola es un arco perfecto. Robert Hooke, que es un personaje muy conocido, ¿no? Por la ley de Hooke, aparte de la ley de Hooke de acción y reacción, ¿no? Se supone que descubrió la teoría del arco perfecto. Del mismo modo que cuelga la cadena flexible, así pero invertido se sostendrá el arco rígido. Es decir, si colgamos una cadena, bueno, esta geometría, si la ponemos al revés, es el arco perfecto. Eso tiene, la barraca del Gatellá tiene esto, con lo cual puede hacerlo la máxima, el mínimo espesor. Es lo mismo que luego reinventa Gaudí y que se reinventa durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Bien. Lo curioso es que, claro, lo que Robert Hooke creía que había inventado en 1675, que la ciencia europea estaba orgullosísima de haber encontrado el arco perfecto, ese arco perfecto ya se sabía desde el siglo, por lo menos, XIII a.C., porque está en Micenas, y por esas transmisiones extrañas que todavía no conocemos, pero que son esa Europa no subterránea que nos ha llegado hasta nosotros, pues ha llegado a Almas de Gatellá, ¿no? Bien, nada más, son los 55 minutos, que es el tiempo obligatorio de una charla de este tipo. Muchísimas gracias por su atención. Si hay algo que pueda responder, que no lo sé, pueden... Un gajo de 16 grados es un gajo de 16 grados. Vosotros habéis en el anterior. Antes.
Sí, es una de las formas de calcular una cúpula. O sea, las cúpulas se calculan por gajos. Sí. Sí, con una naranja, o sea, con un gajo de naranja. Entonces, si funciona el gajo, es que ha funcionado este trozo, es decir, porque tiene que ser, o sea, autónomo cada uno de estos elementos. Sí. Para calcular la línea de presiones, porque la línea de presiones tiene que ir por el centro del espesor del muro de la barraca. La barraca, la de Catí, parece que sea un poco más gruesa, pero en realidad es que tiene una cubierta para protegerla, no del agua, que no tiene problema por eso, porque las piedras están hacia afuera, sino para protegerla de las cabras que suben por arriba. No, porque si suben por arriba las cabras o los animales no destrozan las piedras, o sea, mueven las piedras. ¿Los 16 grados qué es? ¿El ángulo de 12? No, son 16 gajos. ¿Pone grados? 16 grados, claro. Pues es que esto se ha muerto. Lo siento mucho. Sí, pero bueno, será alguna forma de anotarlo diferente. No sé si puede hacer alguna observación, si recuerda el caso, sobre la restauración del castillo de la Todolella. ¿Sobre la Todolella? Uy, pero eso es una novela mucho más larga, eso necesita... sí. ¿Cuál de las restauraciones? Bueno, la que hizo Ricardo Mirabel, el castillo de la Todolella. Bueno, el castillo de la Todolella, o sea, para mí es un tema, o sea, muy querido, porque yo apreciaba mucho a Ricardo Mirabet. No, por supuesto. El castillo de la Todolella es un castillo fantástico, ¿no?, en el cual vivía Ricardo Mirabet, que era un organista, que era el mejor organista del mundo, porque era el organista, fue organista de Saint-Germain-l'Auxerrois, que es una iglesia de Francia, que está enfrente del Louvre y que es donde se entierran los hijos de los reyes de Francia. Los reyes de Francia se entierran en otro lugar, ¿no? Entonces, el organista de allí es el mejor organista de Francia y, por lo menos para los franceses, es el mejor organista del mundo, obviamente, ¿no? Este era un señor, o sea, restauraba órganos, restauró el órgano de Morella, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas, en su castillo tenía un sillón que tenía una maldición, ¿no?, que no voy a contar ahora porque eso es otra historia. Y bueno, pues él... La verdad es que yo siempre le decía que era el edificio mejor restaurado de la provincia de Castellón porque no había entrado allí ningún arquitecto, ¿no? Con lo cual me odiarán más todavía mis colegas, pero bueno, era verdad, estaba muy bien y no había entrado allí ningún arquitecto. Los muebles que tenía eran muebles que él había ido cogiendo de un sitio y de otro, ¿no? Y de hecho el sillón ese que tenía la maldición, pero era un sillón que lo había cogido él de un sitio y bueno, pues... lo utilizaba. Pero bueno, no, yo creo que no tenía ningún problema de restauración, o sea, porque tocarlo lo tocó muy poco el edificio. Es que yo trabajé para Ricardo Mirabel en esos años. Yo desconozco su nombre porque él lo recordaba con mucho cariño. Sí. Y valoraba mucho sus observaciones y sus apreciaciones. Absolutamente sí. Por ejemplo, yo tengo que ir dentro de poco a Tirich, porque hay un chico muy joven que ha hecho una barraca de piedra en seco. Él es rumano.
O sea, ahora casi todos los que hacen piedra en seco son rumanos. No sé por qué, porque en Rumanía no se hace piedra en seco. O sea, sociológicamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Es una cosa para estudiarla, ¿no? Pero sí que hay gente que ha aprendido, o sea, la piedra en seco se aprende, como, o sea, pueden aprender todas las cosas. En Traiguera, toda la piedra en seco que hay en Traiguera, o sea, fue aprendida de maestros anteriores y de ahí pues hay gente que todavía se ha ido transmitiendo y ha funcionado, ¿no? Es una cosa que se puede enseñar y se puede transmitir, y no es que haya muchos, pero se puede encontrar gente. Bueno, y el chaval este es que le hacía ilusión hacerse una barraca de piedra en seco y se la ha hecho. Yo digo, uy, tengo que ir a verla, o sea, ya tengo su teléfono y he quedado con él. Con lo de la piedra en seco hay una cosa muy curiosa, o sea, decimos que es, o sea, de todo el Mediterráneo, de todo el no sé qué. Bueno, son zonas especialmente potentes en el Mediterráneo, por ejemplo, son la isla de Menorca. La isla de Menorca es una maravilla, ¿no? O la Puglia, en Italia. Y aquí es Morella y el Maestrazgo. No es toda la provincia de Castellón, no es toda la Comunidad Valenciana. En Alicante y en Valencia no hay barracas. Bueno, hay 7, creo. O sea, hay 7 barracas, no sé cómo han llegado allí. Pero aquí están todas, o sea, como limitadas seguramente porque, o sea, la gran construcción de piedra en seco y de barracas de piedra en seco que se produce en esta zona es en el siglo XIX y principios del XX, con la desamortización, la desamortización de bienes de propios, la desamortización de Mendizábal, cuando todos los bienes de propios de los ayuntamientos y de las órdenes militares, o sea, se venden, se parcelan y la gente se construye su territorio, ¿no? Y eso ocurre fundamentalmente en Morella y en el Maestrazgo, de una forma absolutamente espectacular. Y la gente que lo aprende, o sea, porque yo he ido persiguiendo a cómo aprendió, por ejemplo, este señor, el Vicente Segarra, el de Catí, porque no es el de Gatellá, el Tomás de Pruñonosa es el propietario que lo paga, pero no el que lo construye. Son gente listísima. O sea, por sus descendientes que se conocen, son gente muy lista, ¿no? Que a lo mejor no saben leer y escribir, pero, o sea, saben manejarse por el mundo, que incluso unos han viajado a Francia, otros no sé qué, han trabajado siempre en temas de este tipo y han sabido construcción, ¿no? Y seguramente quiere decir que el que pueda haber llegado al límite de lo que es la barraca del Gatellá, al límite del espesor, es porque ha visto muchas barracas, ha visto las que se han caído, ha visto las que no se han caído y probablemente ha querido hacer el alarde estructural que hizo también el maestro que construyó la escalera del Coro de Morella, ¿no? Quiero decir que gente atrevida aquí también ha habido y que ha hecho cosas muy interesantes. Pues nada, muchísimas gracias otra vez. Si no hay... Gracias a todos y gracias Arturo por tu charla, que ha sido bastante fantástica y creo que ahora iremos a visitar la provincia. Ahora hay que visitarla, clarísimo, todas las 7 cosas que yo he dicho por lo menos.